Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal, buscadores. Soy Ruimán García, el analista minérquico defensa. Las islas salvajes constituyen un pequeño archipiélago de 3 islas, con una extensión que no supera los 2,73 kilómetros cuadrados. Están situadas a 280 kilómetros de Madeira y a 165 kilómetros de las Islas Canarias. A pesar de que las Islas Salvajes están más cerca de España que de Portugal y que fueron descubiertas por España en 1375, ya que el primer mapa que incluye las Islas Salvajes data de ese año y fue elaborado por Abraham Cresques de la Escuela Catalana de Cartografía. Sin embargo, en 1438 Portugal reclamó su descubrimiento, iniciándose un contencioso con España, que dura hasta hoy, en un tira y afloja entre Madrid y Lisboa, que afecta gravemente a los intereses españoles por las circunstancias que les voy a explicar a continuación. En primer lugar, España en 1997 aceptó la soberanía de Portugal sobre las Islas Salvajes, pero solo en la superficie de las islas, aunque afortunadamente España siguió manteniendo su reclamación sobre las aguas circundantes. El problema está en que esto creó un peligroso precedente diplomático que puede ser esgrimido por Lisboa contra nosotros en negociaciones en organismos internacionales como la ONU. Pero no solo eso. Lo peor es que para evitar que Portugal se apoderara de las aguas circundantes, que luego hablaremos de eso, España tuvo que esgrimir el artículo número 121.3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, al considerar que son islotes incapaces de sostener una población y actividad económica, como dice textualmente este artículo, ya que al ser un territorio de muy reducidas dimensiones y sin recursos de cualquier tipo, las islas salvajes no permiten una habitabilidad permanente, a pesar de que Portugal se haya empeñado en demostrar que eso no es así, al disponer de un destacamento de 2 guardas, que rotan en turnos de 3 semanas en la isla más grande de las islas salvajes. Las otras 2 islas están completamente deshabitadas permanentemente y que serían los presuntos habitantes de la isla para intentar evitar lo que dice esta legislación. Además de también construir una potabilizadora de agua, un generador eléctrico, un buzón y un radar en la isla más grande para demostrar que sí pueden ser habitadas. También Portugal alega de la escasa habitabilidad de las salvajes se debe a que es una reserva natural y no a lo inhóspito del territorio, algo a todas luces fácil de refutar, como pueden ver en el mapa y su ubicación geográfica, que impide un asentamiento humano permanente como alega España. Es muy fácil de demostrar, pese a que Portugal se intente en retorcer la ley a su favor. Además, a nivel histórico, los pescadores canarios han faenado durante muchos siglos allí, mucho más que los portugueses, como lo demuestran los documentos históricos. La cuestión es que para impedir la apropiación de las aguas españolas en las Islas Salvajes, España tuvo que renunciar a la zona económica exclusiva que por derecho le corresponde en el mar de Alborán, que eso ya lo comentamos en otro video del canal. De hecho, en el Congreso en el año 2017, el gobierno de esa época respondió a una pregunta que le hicieron sobre la cuestión del mar de Alborán. Y se respondió que España, aplicando su propia doctrina en relación con la isla de Alborán, no reconoce a las Islas Salvajes portuguesas más que una zona de seguridad, el famoso mar territorial de 12 millas, por ser unos islotes deshabitados sin vida económica propia. Y por culpa de los portugueses no podemos reclamar la zona económica exclusiva del mar de Alborán, porque si no reconoceríamos que las Islas Salvajes tendrían zona económica exclusiva, perdiendo los derechos especiales en relación con la exploración y el uso de los recursos marinos en el mar de Alborán, incluida la producción de energía a partir del agua y el viento en toda esta extensión marina, que tiene unas dimensiones de 30.000 kilómetros cuadrados, con los beneficios económicos que conllevaría para nuestro país, pudiendo instalar plantas eólicas en el mar, como se ha hecho de manera tímida en la costa de Ginamar, en la isla de Gran Canaria. Tampoco podemos frenar con eficacia la destrucción del patrimonio marino de la zona del mar de Alborán,
por culpa de pesqueros ilegales y a su vez rentabilizar dicha vía natural mediante el turismo sostenible debido a las reclamaciones portuguesas sobre las islas salvajes, para que vean el daño que nos hace. A nivel estratégico, si pudiéramos tener una zona exclusiva en Alborán, nos permitiría realizar una ofensiva geopolítica contra Marruecos y Reino Unido, reforzando la defensa de Ceuta y Melilla contra el primero y debilitando la posición británica en Gibraltar, ya que Alborán puede convertirse en un centro de inteligencia privilegiado, ya que pasan 86.000 buques al año por sus aguas, y su proximidad al norte de África permite monitorizar todo tipo de actividad ilegal que provenga del continente e impedir las maniobras navales británicas en esa zona, que la suelen hacer habitualmente. Fíjense lo que pierde España debido al movimiento portugués sobre las Islas Salvajes. Incluso hay más factores, esto es un resumen solo. Entonces, para que vean el daño que nos está haciendo Lisboa, quiero destacar antes de pasar al siguiente punto que la OTAN fue la que estuvo detrás en 1997 para que España se diera la soberanía sobre el espacio terrestre de las islas, que lo pueden ver en los titulares de periódicos de la época, y especialmente Reino Unido, que mantiene desde hace 651 años una profunda alianza con Portugal, es la más antigua que se mantiene en el mundo, y que necesita que España no reclame zona económica exclusiva en Alborán porque afectaría su posición en Gibraltar, en Gibraltar. Entonces, para que vean quién está detrás de todo este asunto, aparte de que Portugal quiere las islas, pero Reino Unido también está presionando indirectamente. Ahora, la supuesta posesión portuguesa de las Islas Salvajes nos perjudica también de forma económica, porque hay 155 millas de aguas en esta zona que pertenecen a España, con recursos pesqueros y probablemente yacimientos de hidrocarburos y minerales que no podemos explotar debido a las pretensiones de Portugal, que podemos apreciar que no se sostienen de ninguna forma, ni tanto jurídica ni históricamente. Especialmente perjudicados son los pescadores canarios, que no pueden faenar en esta zona, perdiendo beneficios e incluso corriendo serios riesgos estos profesionales para su integridad, porque en el año 2005 4 barcos pesqueros nacionales fueron capturados al sur de las Islas Salvajes, en la zona económica exclusiva que reclama Portugal. En julio de ese mismo año, uno de los guardas portugueses y un biólogo se enfrentaron a pescadores españoles, que se tuvieron que defenderse con armas para protegerse de la agresividad portuguesa, con un país aliado como lo es España y con los vínculos históricos que tenemos con Portugal que son muy fuertes. Aunque sabemos que detrás está Reino Unido como contrapoder, que también teme que en el futuro España y Portugal sean un solo país y que necesita una península ibérica debilitada, entonces le interesa que haya conflictos entre ambas naciones para impedir su unión que afectaría a sus intereses. Y no solo Reino Unido, sino a países como Francia tampoco le interesa una península ibérica unida en un solo país. Es un asunto complejo el de las Islas Salvajes. Coincidimos en que España debe hacer valer sus derechos sobre las aguas, ya que los terrestres los perdimos en 1997 por culpa de la OTAN y la mala gestión de política exterior que se hizo. Entonces, mano dura con Portugal o puño suave con Lisboa. Del canal proponemos lo siguiente. En primer lugar, tenemos un instrumento de diplomacia como son los tan denostados buques de acción marítima. Es cierto que para guerra asimétrica la utilidad de los BAN no es grande porque no están armados para enfrentarse a otros navíos de su tipo, pero para disputas diplomáticas como estas, por sus características son buques bastante eficientes, porque tienen un gran desplazamiento respecto a otro buque de su categoría e impone entre comillas ver a un bar dirigiéndose a un patrullero o hacia la costa del adversario. Hace tiempo publiqué una imagen de un BAN al lado del puerto de Gibraltar y era una estampa muy imponente, incluso hasta los propios gibraltareños se asustaron al ver a ese buque, a esa masa dirigiéndose hacia el puerto. Entonces esto lo podemos jugar a nuestro favor. Pero también tiene una ventaja, que no está fuertemente armado, lo que reduce el riesgo de una respuesta violenta por parte del país que se considere ofendido y también evita que los medios de comunicación calienten entre comillas a la opinión pública portuguesa, en este caso, diciendo que España va a la guerra y frases similares. Esta es la ventaja de los BAN para este tipo de situaciones, guerra asimétrica y disputas con otros países, una forma sutil para defender nuestros derechos. Lo que pasa que por desgracia no solemos usarlos de esta forma, pero son buques muy útiles para este tipo de cuestiones.
El plan sería escoltar a nuestros pesqueros por la zona económica exclusiva española que reclama Portugal, no entrar en las aguas territoriales de las Islas Salvajes reconocidas por España en el desastre del 97 y que ha provocado la pérdida de la zona económica exclusiva de Alborán, como acabo de comentar, y los pingües beneficios que podríamos obtener en la zona, y también un incremento de nuestra influencia geopolítica en el Mediterráneo. De esta forma evitamos con los BAN un choque violento con los portugueses, país con el que mantenemos una gran relación bilateral, a la vez que defendemos nuestros derechos, porque España tiene que entender que no podemos estar cediendo siempre en aras de la amistad, cuando por ejemplo Portugal no ha tenido miedo de entrar en conflicto por las Islas Salvajes para defensa de sus intereses, aunque sean unas rocas pequeñas, como se dice muchas veces en España, incluso pudiendo romper su relación con nosotros, corren ese riesgo. Así que España debe hacer lo mismo, porque además así evitamos que otros países tengan actitudes similares. Si no, miremos lo ocurrido con los noruegos, que ya comenté el otro día con el tema de las fragatas F-310. Entonces, si España demuestra firmeza por Portugal, pues no nos ahorramos en el futuro tener conflictos con otros países, porque nos respetarían más. También sería adecuado hacer patrullas de soberanía con los BAN y otros navíos del ejército español, además de poder usar el estudiantino Isaac Peral para recuperación de inteligencia y para evitar cualquier tentación de Lisboa de enviar sus submarinos para evitar la presencia de buques españoles. También aeronaves españolas cada cierto tiempo deben efectuar pasadas en el espacio aéreo de la zona económica exclusiva española de los Salvajes, que corresponde a España por justo derecho, como comentamos al principio del vídeo. Esto es una forma civilizada de hacer ver a Portugal que vamos a defender lo nuestro. Y si Lisboa usa herramientas de presión contra España, puede ser peor para ellos, porque nuestro país es el primer inversor y el principal exportador de Portugal. Así que nos interesa llevarse mal con nosotros, porque las consecuencias económicas pueden ser terribles. Y ya Portugal ha hecho en el pasado movimientos contra España, como por ejemplo el asunto de Magallanes en 2017, cuando Portugal de forma muy agresiva intentó apoderarse del reconocimiento a España como primer país en la UNESCO que realizó la vuelta al mundo. También está el asunto de Olivenza, aunque desde principios de los 2000 la disputa ha aflojado bastante. Pero el asunto de esta zona la trataremos en otro vídeo del canal, aunque ya está más o menos resuelto. También hay que tener cuidado con el tema de Galicia, por el apoyo indirecto que puede hacer Portugal de grupos nacionalistas gallegos, entonces que pueden afectar a la soberanía española sobre esta importante provincia. Entonces hay que estar bastante alerta con ello, pero podemos responder de forma muy contundente contra Portugal y no les interesa enfrentarse contra nosotros. Pero a pesar de todos estos riesgos, ellos han hecho valer lo suyo y sus reclamaciones sobre las Islas Salvajes. Eso España tenemos que aprender de los portugueses y de otros países, que hay que defender lo nuestro a pesar de que pueda haber consecuencias malas. Siempre el territorio y los niños, como decía Sun Tzu, son lo más importante que tiene un país. Pero el objetivo no debe ser tener la zona económica exclusiva de las salvajes, porque el desastre del 97 ha impedido que tengamos las aguas de Alborán. Por ello, el plan sería obtener la cosoberanía de las salvajes mediante un acuerdo entre España y Portugal, saliendo beneficiada Lisboa también de un acuerdo semejante. Aunque aquí tengamos que ser un poco, nos permitiría tener zona económica exclusiva en Alborán si tenemos cosoberanía de las salvajes, siguiendo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Además, quedamos bien ante la opinión pública internacional y en Portugal también, reforzando los vínculos con la nación lusa, porque los conflictos en el fondo son buenos, este tipo de disputas, porque tras solucionarlos un país se vuelve más fuerte. Además, que en el caso del asunto de los salvajes no hubo que recurrir a mediación internacional, sino que fue un acuerdo entre gobiernos de España y Portugal, lo que demuestra que hay buenas relaciones entre ambos países, porque tenemos mentalidad muy parecida. Entonces hay que conseguir un acuerdo entre España y Portugal que haya cosoberanía de las salvajes, beneficiándose empresas españolas y empresas lusas. Avanzamos hacia la integración de ambos países como una sola nación, y España puede puede reclamar la zona económica exclusiva del mar de Alborán. Entonces todos son beneficios, como podemos ver. Y aclaro que nada de mano dura con Portugal, defender nuestros derechos mediante el puño suave, porque tenemos muchas cosas en común y que nos unen con Portugal, y no vamos a perderlas por una disputa territorial, pero hay que defender lo nuestro para que además otros países aprendan que sale caro meterse con España. ¿Qué piensas de las Islas Salvajes españolas?
¿Crees que hay que actuar con dureza, con diplomacia con Portugal? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo, comparte en redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión, y nos vemos en el próximo informativo de Defensa.